Bueno, el edema es una manifestación de múltiples causas. El edema puede ocurrir en forma francamente visible cuando la vemos en extremidades o por acumulación de líquido adentro del abdomen o en el espacio pleural, o el edema en el rostro y en los sitios que son órganos más laxos, piel muy laxa, por ejemplo, de los párpados o de los tobillos. Lógicamente que ese es un edema que se vuelve manifiesto y fácilmente identificable. Existen formas de edema que son más difíciles de localizar y que dan manifestaciones diversas, como por ejemplo la inflamación edematosa de procesos inmunoalérgicos en forma interna, como el edema de la glotis o el edema laringio, etcétera. Ese tipo de problemas, lógicamente que son de más difícil identificación y uno los diagnostica en forma indirecta. El edema cardiogénico como tal tiene características que lo vuelven muy típico. Esas son las que están aquí en la diapositiva. Así como les insistí demasiado cuando empezamos a ver los temas de cardio, la disnea como el dato capital de la insuficiencia ventricular izquierda, el edema es la manifestación principal e inicial de una falla ventricular derecha. Cuando una persona ya tiene el corazón tan afectado que le fallan ambos ventrículos, el izquierdo y el derecho, mezcla ambas cosas, disnea y edema. Y a eso se le llama falla cardíaca global. ¿Hasta aquí sí se comprende el concepto? Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. repitiendo, la disnea es el dato capital de la falla ventricular izquierda y el edema es el dato capital de la falla ventricular derecha. Y resulta lógico, si hay deficiencia funcional del corazón a nivel del ventrículo derecho y el izquierdo está funcionando aceptablemente, pero el derecho tiene una función deficiente e incluso hasta hipertrofia que lo hace mayor que el izquierdo, esta presión aumentada en el ventrículo derecho rechaza la sangre y la regresa a la aurícula. Y al regresar la presión hacia la aurícula, evita que el sistema de la vena cava superior y la vena cava inferior vacíen su contenido en la aurícula derecha. ¿Sí? O sea, está bloqueado el vaciamiento del contenido de estos sistemas venosos sistémicos hacia la aurícula derecha. Y por lo tanto, al estar bloqueado, pues lógicamente que la sangre va a regresarse a los territorios de donde proviene. Los sitios más sensibles para hincharse vienen siendo los segmentos más bajos, por el estado de bipedestación o de permanecer sentado mucho tiempo, pues los puntos más sensibles por donde empieza el edema es en los pies y en los tobillos. Si la enfermedad no se identifica y progresa, entonces la hinchazón va ascendiendo. De aquí vienen las características del paciente con un edema cardiogénico. Esas características, grábenselas, es simétrico, o sea, afecta por igual a ambas extremidades. Es ascendente, o sea, empieza en los pies y en los maleolos y después se vuelve hasta nivel de muslos o en el caso de los varones en el escroto, ¿sí? Generalmente amanecen menos hinchados, pero va creciendo durante las tardes y noches antes de acostarse. O sea, por eso se vuelve más característico de edema vespertino y va a presentar fobia o godete. Es decir, si el paciente tiene una extremidad hinchada y yo le aplico el dedo, pues se va a quedar marcado un pozo ahí, ¿sí? Que se va a tardar en volver a tomar tu urgencia. Cuando yo le aplico una presión con el dedo en este sitio, ¿no? Entonces, el paciente, a eso se le llama godete. Y disminuye o desaparece con el reposo. Eso de disminuye es en los casos graves y desaparece cuando la enfermedad
sistema ventricular derecho es más leve, ¿sí? Entonces el paciente pues, va a tener esas características. Grábenselas: simétrico, ascendente, vespertino, con godete positivo y disminuye o desaparece con el reposo. Ahí está el ejemplo. El fenómeno denominado fobia o godete, que se le pica con el dedo en el maleolo y el paciente va a tener un edema blando que se deja marcar con la presión. Cuando el edema es sin fobia, el líquido no se puede movilizar a otras áreas por presión, como pasa en el edema duro del paciente con daño linfático. Ahí el edema es durísimo, como una roca casi. El problema linfático no va a tener el godete. El problema cardíaco, renal, sí va a tener godete, o el cirrótico también, que puede tener edema. Insisto, el edema no es específico de enfermedad cardíaca, salvo que esté revestido con otros datos clínicos. También puede haber edema por causa renal, por causa hepática, y el edema por hipoproteinemia, que generalmente está ligado a pérdida de proteínas por los dos sitios, o por la orina o por el intestino. En el caso de las pérdidas de proteínas por el intestino, pues generalmente se trata de enfermedades inflamatorias intestinales que son autoinmunes, como la colitis ulcerativa, como la enfermedad de Crohn. Entonces, en enfermedad intestinal crónica también puede haber desnutrición y todas estas tres pueden coincidir con edema. Pero el paciente que tiene un edema cardiogénico, pues ni va a tener manifestaciones intestinales, renales o hepáticas. Entonces, enfermedad intestinal crónica puede ser otra razón de edema. Edema con godete. Pero el edema renal no se quita con el reposo. Lo mismo pasa con el edema hepático, ¿sí? Y el edema de la enfermedad intestinal es un edema que sí se parece más al cardiogénico. Doctor, ¿y por qué se Sí, queda sumido? porque tú desplazas el líquido cuando ejerces presión. Debido a que el resto de los tejidos circundantes son blandos, pues el líquido, cuando tú le sumes la piel con el dedo, el líquido que allí estaba se desplaza hacia otros sitios, ¿no? Por ejemplo. Y pues lógicamente que eso permite que se quede una huella del desplazamiento del líquido. Pero en un paciente que tiene un edema linfático como ¿ven? Tú le picas con el dedo y no se sume, porque esto parece incluso de aspecto pétreo, como una roca, ¿no? Sí. Pero ve qué diferente característica, aunque este de aquí es un esquema, este sí es una fotografía de un paciente real, este es un edema linfático. Pero a ver, volvemos a las características anteriores. Simétrico, ascendente, vespertino, con godete o fobia y que disminuye con el reposo. En cambio, un paciente con un edema linfático ve esto. Tiene de los dos lados, pero es asimétrico, es muchísimo más marcado en el miembro pélvico derecho. Pareciera que el paciente se colocó unos calentadores, ¿no? O sea, que la hinchazón luego es segmentaria y como que se colgara y cubriera el tobillo y los maleolos. Acá hay otro ejemplo de una fotografía con un godete positivo. Y aquí están otras causas de edema que no mencioné ahorita, como la insuficiencia venosa periférica o las varices, que hace que el paciente, bueno, ahí la calidad de la foto no es muy buena, pero ahí se ven las dilataciones venosas y lógicamente que el paciente que experimenta estos cambios, hay fuga de sangre del espacio vascular hacia el intersticial y esa sangre que se fuga tiene hierro y el hierro hace que se pigmente la piel de esta zona y que se ponga de un color ocre o negruzco, como pasa en la insuficiencia venosa periférica. Este otro de aquí es otro caso de edema linfático, ¿sí? Vean cómo pareciera que el paciente o la paciente tiene una media o una calceta sobrepuesta, ¿no?
Pero entonces, como ustedes van a hacer preguntas, pues lógicamente que aquí está el edema de características cardíacas, que por última vez lo menciono, es con estas características, ¿sí? Simétrico, ascendente, que se acentúa por las tardes o noches, más o menos amanece deshinchado en las mañanitas por el reposo, el paciente va a tener fobia o godete porque dice que es un edema blando, y por último mejora o disminuye totalmente con el reposo, sobre todo en fases iniciales. Esas 5 características son esenciales. ¿Ninguna pregunta de edema? No, doctor. No, Ahora, doctor. hasta ahorita les dije solo en texto, en palabras, en forma textual, que el paciente con edema empieza con edema en los sitios de clive, que son los más bajos del cuerpo, como los tobillos y como el resto de la pierna, va ascendiendo progresivamente. Estoy hablando del cardíaco, este no es el mejor ejemplo, ¿sí? Va ascendiendo, es simétrico, bilateral, ascendente, y el paciente, ya dije, en el caso del hombre a veces llega hasta las bolsas escrotales, en el caso de la mujer hasta la región de la vulva. Pero ya cuando un paciente tiene una enfermedad de esa clase y no ha sido diagnosticado, ni tampoco se le ha hecho un tratamiento para reducción de la retención hídrica, hagan de cuenta que dejar seguir la evolución natural de la enfermedad, pues puede hacer que el paciente tenga un derrame un derrame pleural y que tenga ascitis, que eso ya son complicaciones muy graves o severas de una retención hídrica. ¿Sí? El siguiente punto es importante relacionado con enfermedad cardiovascular. La cianosis particularmente cobra gran relevancia cuando aparece en edades pediátricas o infantiles con enfermedad cardiovascular de tipo congénito, que es la cardiopatía congénita, ¿no? El pacientito que nace con problemas de comunicación interventricular de los sitios de alta presión a los de baja presión hace que se mezclen las sangres y que la cianosis sea una enfermedad, una manifestación de enfermedad por cardiopatía congénita. Entonces, esto pues es sumamente importante. Ahorita lo vamos a ver. Pero primero definamos qué es la cianosis. La cianosis es la coloración azulada de la piel y las mucosas debido a un exceso de hemoglobina reducida. Para que se manifieste como cianosis, la cantidad de hemoglobina, hagan de cuenta que el valor promedio de hemoglobina es de 13.5, ¿sí? Hasta 17. ¿Sí? En el caso de hombres y mujeres en nuestra región. Hay regiones en donde la concentración de oxígeno ambiental es más baja, como en regiones muy altas de México, hablo de Toluca, Ciudad de México, etcétera, donde la concentración de oxígeno es pobre y entonces se logran valores de hemoglobina mucho más altos. Bueno, pero lógicamente que un valor de hemoglobina promedio es este. Ahora imagínense que para que de estos 13.5 debe ser más de 5 gramos por litro, ¿sí? Es decilitro, perdón, aquí, de hemoglobina reducida para que el paciente tenga la manifestación de cianosis. La cianosis puede ser central o periférica. La denominada cianosis central puede ser de origen netamente cardíaco, como en el caso de los shunts o cortocircuitos. Generalmente es una cianosis caliente, así entrecomillado, que no se modifica con elevación de los miembros o con inhalación de oxígeno. En cambio, la cianosis de tipo respiratorio, pues yo puedo tener una circulación perfectamente normal, pero si no tengo un órgano captador de oxígeno en condiciones normales, como pasa en la bronquitis crónica, en el enfisema, o en la telectasia, o la fibrosis pulmonar, etcétera, el paciente va a tener el aparato respiratorio dañado
Y al tener el aparato respiratorio con una función deficiente, mejora solamente si al paciente le administramos oxígeno suplementario, cosa que no pasa con la cianosis de tipo cardíaco, que aunque le pongamos oxígeno, el paciente no modifica el color de su piel y sus mucosas. ¿Sí? Ahora, si el paciente tiene broncoespasmo y no capta aire en cantidad suficiente, pues le ponemos broncodilatadores, le ponemos oxígeno suplementario, broncodilatadores por micronebulizaciones y el paciente se mejora, cosa que no ocurre con el cardíaco. Aquí estamos haciendo una comparación, ¿sí? Esto hablamos de la cianosis central. El origen, pues, o es corazón o es el aparato respiratorio. En cambio, la cianosis periférica es una cianosis fría que mejora con el calor local y que se acompaña de alteraciones cutáneas por vasoespasmo, que viene siendo la gangrena o el fenómeno de Raynaud. Esta es una cianosis en la que el corazón y los pulmones están bien, pero la sangre oxigenada no alcanza a llegar a los tejidos de la periferia debido a que el paciente tiene un problema a nivel de la microcirculación. Ahí está, por ejemplo, un niño azul, que los llaman niños con cianosis, ¿no? Estos, mientras más rápido se identifiquen y mientras más rápido se traten, mejor les va. Vean el aspecto de los labios, no sé si lo alcancen a captar, ¿sí? El niño, pues es un niño con facies pletórica, o sea, que se ve rubicundo, o sea, muy rojas sus mejillas, y el aspecto de los labios es morado, francamente morado. Este es un niño que nace con una cardiopatía congénita que se llamó atresia tricuspidia. Es una foto tomada directamente de internet. Y este niño, aparte de tener atresia tricuspidia, tiene una comunicación interauricular. No sé si alcanzamos a comprender eso. Atresia tricuspidia es que la válvula que divide ventrículo derecho de aurícula derecha no se llegó a formar, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que está aquí el ventrículo derecho, pero pues la válvula está tapada, ausente, no hay paso de sangre de la entonces ya hay una comunicación interauricular. Es decir, aquí hay un defecto anatómico que permite sangre, el paso de sangre y mezcla de sangre entre ambos cavidades, derechas e izquierdas. Pues es un niño con una patología de nacimiento que es una cardiopatía congénita cianógena, atresia tricuspidia, por falta de formación de la válvula del ventrículo derecho y comunicación interauricular, y eso se puede corregir, se le puede hacer una válvula artificial aquí, y también se puede sellar este defecto, y con eso pues el paciente recuperar la función cardíaca normal. Esa es una manifestación de cianosis de tipo cardiogénico, ¿sí? Y en cambio esta es una consecuencia de una hipoxemia crónica a nivel de las extremidades. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman estas uñas? Un palillo de tambor. En palillo de tambor. Y no es específico de enfermedades cardiovasculares, ¿eh? Esto lo pueden encontrar en enfermedades pulmonares crónicas, lo pueden encontrar en hipertensión pulmonar, que puede ser primaria o secundaria. Una enfermedad pulmonar crónica puede conducir a hipertensión pulmonar secundaria, pero también hay hipertensión pulmonar primaria. Se puede encontrar en cirrosis incluso, ¿sí? Hay varias enfermedades que pueden ser causales de uñas en vidrio de reloj y dedos en palillo de tambor. A esto se le llama acropaquia y cianosis, y aquí, a diferencia de la anterior, que era una causa netamente cardíaca por un defecto congénito al nacer, pues esta es por una causa generalmente respiratoria, que es con mucho la principal razón para desarrollar este defecto. Dedos en palillo de tambor, que por su aspecto se le llama acropaquia, ¿sí? Y uñas en vidrio de reloj.
Y este otro es el fenómeno de Raynaud. Si se fijan, esta parte se ve sumamente pálida. En cambio, la parte distal, aquí, de aquí hacia acá, se ve amoratado, ¿sí? Y acá es al contrario. Llega a ser tan intenso el espasmo que no llega a haber flujo de sangre, y aquí estas zonas se ven extremadamente pálidas. En ambos casos es fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud solamente se presenta en forma espontánea en los climas sumamente fríos. En forma inducida, pues hagan de cuenta cuando alguien mete las manos a una cubeta con hielo, o cuando ponen a alguien que tiene este fenómeno a lavar los trastes con agua fría, y pues igual se le ponen los dedos así de este aspecto. Claro, les puse fotos con manifestaciones muy extremas, ¿no? Inconfundibles. A veces no llega a tal grado, pero puede ser, el fenómeno de Raynaud puede ser un fenómeno intrascendente, transitorio, que ocurre solo durante ciertas etapas de la vida y que desaparece sin dejar consecuencias. Este es el fenómeno de Raynaud estrictamente dicho, pero a veces el fenómeno de Raynaud acompaña a enfermedades de la colágena. Y, o sea, este sería causa primaria, y acá como causa secundaria, relacionado a enfermedades de la colágena, como por ejemplo lupus eritematoso sistémico, esclerosis múltiple, escleroderma y enfermedad mixta del tejido conectivo, etcétera. Que son enfermedades en las que a veces la primera manifestación es Raynaud, y de ahí para adelante puede desencadenarse cualquiera de esas tres enfermedades. Entonces, el término de cianosis, nada más regresando a esto, es la cianosis se verá producida por una cantidad exagerada de sangre no oxigenada con hemoglobina reducida mayor a 5 gramos por decilitro, y puede ser de causa cardíaca, de causa respiratoria o de causa periférica, ¿sí? Ya dijimos que ahorita que estamos en la semiología de cardio, pues tenemos que revisar todas las razones por las que alguien puede tener cianosis, pero aquí pues estamos analizando la causa que más nos importa, que es la de tipo central o cardiogénico, central cardiogénico. Luego vamos a ver todo un capítulo de cardiopatías congénitas, ¿sí? Ahorita nada más es un esbozo de lo que viene siendo el término cianosis. Lo último que vamos a ver el día de hoy es lo de la presión venosa yugular. En cuello vimos lo que era la incurgitación yugular. Ahora vamos a ver cuál viene siendo su repercusión hemodinámica. Por ejemplo, un paciente al que se le puede medir la presión venosa yugular por métodos directos o indirectos, nos va a traducir la cantidad de volumen sanguíneo circulante y el nivel de función cardíaca normal que puede tener el paciente. ¿Con esto qué quiero decir? Hagan de cuenta que, a ver, si el paciente tiene un corazón que bombea sangre cuando le llega al ventrículo derecho hacia los pulmones, no va a permitir rezago circulatorio y se va a permitir el vaciamiento de sangre que viene de la periferia en las cavidades derechas del corazón, ¿sí? Tanto de la cabeza como de las extremidades y del tronco, ¿sí? Entonces, aquí está hablando de función cardíaca. La otra es, la yugular se hará patente si existe suficiente volumen sanguíneo. Estos son los conceptos que estaban puestos aquí al principio. Depende, por lo tanto, del volumen sanguíneo que sea normal y de una función cardíaca normal, para que el aspecto de las yugulares sea el ordinario, el correcto. Medir la presión venosa yugular, existen métodos indirectos no invasivos que no ponen en peligro al paciente y métodos directos, ¿sí? Los métodos indirectos, en realidad sí, algunos sí son invasivos, como por ejemplo la medición de la presión venosa central, colocando un catéter a nivel de la vena cava o la aurícula derecha. Y
También, si el catéter, la punta del catéter llega hasta la aurícula derecha, pues nos va a permitir una medición de las presiones. En otras, este diagramita o esquema que les pongo del corazón, ahorita estamos hablando de las cavidades derechas. Si el catéter llega hasta el ventrículo derecho, cuando el ventrículo se contrae y expulsa sangre hacia el sistema de la arteria pulmonar, la derecha y la izquierda, ¿sí? Esa sangre expulsada por el ventrículo va a generar un gradiente de presión que se denomina presión de la arteria pulmonar, y la presión se puede medir por un catéter, y ese catéter es presión de la arteria pulmonar. Y ya estamos hablando de un método que antes era así como que muy extraordinario y que ahora se ha vuelto muy común a nivel de las unidades de cuidado intensivo, ¿sí? Y que se hace con un catéter especial que se llama catéter de Swan-Ganz. Pero esto pues ya es invasivo, ¿sí? Ya es meter un catéter para medir las presiones. ¿Qué podemos hacer sin ser agresivos con el paciente para tratar indirectamente de medir la presión sin invadirlo? Bueno, vamos a hacer métodos indirectos con el paciente colocado en un sitio cómodo, bien iluminado. El paciente va a estar en decúbito y su cabeza elevada a 30 grados, y se debe observar la vena yugular externa e interna. En la yugular interna se pueden observar oscilaciones en la mitad inferior del cuello. Esas oscilaciones de la yugular corresponden a transmisión retrógrada del latido de las cavidades derechas del corazón. Aquí está que el paciente estaba completamente en decúbito y luego lo elevamos a 30 grados. ¿Sí? Y cuando se eleva así a 30 grados, ahora sí vamos a observar el aspecto de la vena yugular. Aquí está en forma esquemática, ahorita se los voy a mostrar en una fotografía, ¿sí? Regularmente, cuando un paciente está acostado, voy a borrar esto para que no nos estorbe. Todos los pacientes tienen la yugular ingurgitada, porque la pura posición lo permite. Pero cuando sientas al paciente o le elevas la cabeza, pues lógicamente que vean cómo se va reduciendo el volumen de sangre de afluencia a la vena yugular, y lógicamente que su calibre se ve más reducido. Y cuando de plano lo sientas y lo pones a 90 grados, entonces el paciente va a tener una yugular mucho más colapsada que la que se aprecia cuando el paciente está en decúbito. ¿Hasta aquí sí me van siguiendo? Sí, doctor. Bueno. Si al paciente lo ponemos a 30 grados, ¿sí? Entonces, les explicaba yo cuando se vio cuello que el paciente a 30 grados, a nivel de la horquilla esternal, donde se une del manubrio esternal, donde se une la cabeza del esternón, ¿sí? Con el cuerpo del esternón, se coloca una regla y luego otro lápiz o artefacto, otra reglita en forma transversal, que es esta, ¿sí? Se ve hasta qué punto llega el nivel de ingurgitación de la yugular. Y ahí en centímetros se puede medir el nivel de ingurgitación de la yugular. Normalmente desde el ángulo de Lewis, que es el punto de confluencia del cuerpo del esternón con la horquilla esternal, ¿sí? Debe existir una medida aproximada de 3 centímetros. Eso es lo que se considera normal. Eso es lo máximo que la yugular debe ser visible por encima de su punto de emergencia a nivel de la raíz del cuello, ¿sí?
Todo esto estoy diciendo que lo podemos hacer nosotros clínicamente sin meterle un catéter al paciente. Y meterle un catéter al paciente por la subclavia, como lo vamos a ver en una diapositiva que viene luego, pues eso ya es un método invasivo de riesgo, porque si yo no lo sé hacer o no tengo la suficiente destreza, puedo provocar un pinchamiento de la pleura y un colapso pulmonar. Entonces, la presión venosa yugular se puede medir por métodos indirectos no invasivos como este, que es demasiado simple. Si queremos precisión, pues hay que meter un catéter. Aquí vemos algo que ya habíamos repasado y que de hecho se les preguntó en el examen, ¿sí? El músculo esternocleidomastoideo como punto de referencia anatómica, ¿sí? Y luego, normalmente la yugular debe verse solamente aquí, que se asoma un poquitito cuando el paciente lo tenemos a 30 grados. Eso es lo normal. Si la yugular sobresale y apenas alcanza el nivel posterior del esternocleidomastoideo, estamos hablando de una ingurgitación grado 1, ¿sí? Si el paciente, su yugular se monta sobre el esternocleidomastoideo y alcanza su nivel anterior, aquí, pues es una ingurgitación grado 2. Pero si el paciente, la ingurgitación le alcanza el ángulo del maxilar, como aquí, ¿sí? Vean, esta es una ingurgitación de tercer grado. Entonces, lógicamente que una ingurgitación yugular de esa magnitud quiere decir que existe un obstáculo que está impidiendo que se vacíe la sangre de las venas de la cabeza y de las venas de la periferia en las cavidades derechas del corazón. Y nos traduce que ya existe un fenómeno de alteración de las presiones intracavitarias. ¿Sí? Aquí está otro ejemplo. Vean la yugular cómo se vuelve tortuosa, ¿sí? Y cómo alcanza el ángulo del maxilar. Entonces, esta es una ingurgitación de tercer grado. Vean, pues el paciente incluso está con oxígeno, tiene rasgos femeninos, acá es con rasgos masculinos, y aquí pues se ve desde el nacimiento o punto de donde se identifica con más facilidad la yugular, hasta que llega al borde del esternocleidomastoideo, lo rebasa e incluso llega hasta el ángulo maxilar. Eso es los 3 grados de ingurgitación yugular que en forma indirecta nos miden el grado de compromiso hemodinámico de las cavidades derechas del corazón. Ahora, ¿queremos precisión? Bueno, se puede meter un catéter a través de la vena subclavia y ese catéter llegar hasta la aurícula derecha o a la vena cava. Y ahí se coloca un artefacto en el exterior conectado al catéter, que es un aparato para medir la presión venosa central, y ahí se puede ahora sí establecer con precisión el nivel de la presión venosa, quitándonos de este método indirecto que pues no tiene más que fines de explicación didáctica clínica, pero que para efectos de un paciente en condición crítica lo que necesitamos es exactitud. Y por esa razón pues se llega a estas situaciones de invadir al paciente y colocarle un catéter. ¿Sí? Entonces, esta es una forma invasiva de medición de la presión venosa central. ¿Sí? Que cuando no queremos ser invasivos es observar las yugulares, ¿sí? Observar la yugular y ver hasta qué punto se ingurgita con el paciente a 30 grados. Eso es lo no invasivo. Y el otro método es el de la reglita a nivel de la unión del manubrio con el cuerpo del esternón y de ahí pues colocarlo con el paciente a 30 grados, como ya lo mostramos aquí, y hacer una medición indirecta del nivel de alcance de la presión yugular.
Insisto, pues esto es una forma muy artesanal y muy leve, muy poco exacta de efectuar una medición de esa naturaleza, pero pues es lo que se puede hacer sin invadir al paciente, sin ponerlo en peligro. Y a veces nada más se hace con fines de explicación didáctica. El pulso carotidio, si no hay preguntas sobre ingurgitación yugular y qué significa el que esté ingurgitada la yugular, pasamos al pulso carotidio. ¿No hay preguntas? No, doctor. No, doctor. El pulso carotidio se puede observar a veces como un pulso visible cuando el vaso se vuelve tortuoso y se incrementan las presiones a nivel de esa arteria. La gran ventaja de la carótida es que es una arteria fácilmente palpable en condiciones normales. Y de hecho, su cercanía con el corazón permite que en situaciones críticas como maniobras de reanimación cardiopulmonar nos demos cuenta si las maniobras de compresión del tórax están siendo efectivas y generan una onda de pulso a nivel yugular. Cuando estamos monitoreando a un paciente que le ocurre un paro y le colocamos un monitor, podemos ver que sí existe actividad cardíaca y que se detecta con una onda que aparece en la pantallita del monitor. Pero si le tocamos el pulso carotidio debido a sus ventajas anatómicas y yo no detecto pulso carotidio, entonces, en definitiva, es una actividad eléctrica sin pulso, así se le llama. Y lógicamente que pues, para fines prácticos el paciente sigue en paro, aunque sí tenga ondas electrocardiográficas en el monitor, ¿verdad? Y que se aparezcan ondas así, pero pues si no se traducen en una onda carotidia de pulso, pues quiere decir que el paciente sigue prácticamente para fines prácticos en paro. Entonces, esa es una de las ventajas de uno de los pulsos más relevantes, más accesibles y de más intensidad que se puede palpar a nivel del cuello. La palpación del pulso en forma normal, pues se siente como un impulso que desplaza en cada latido cardíaco las yemas de los dedos, que son los que están percibiendo la onda de pulso. Pero ¿qué ocurre cuando al paciente se le presenta al momento de poner las yemas de los dedos sobre la carótida, se produce un frémito y el frémito va a traducir o dos cosas, o la irradiación de un soplo valvular o existe un compromiso circulatorio local a nivel de la carótida, que es la estenosis carotidia, que ya la vimos en cuello, que puede tener traducción clínica grave cuando su nivel alcanza aproximadamente el 70% de la carótida. Si nosotros procedemos a lo siguiente, después de inspeccionar, de palpar, y pues ahí no se percute, pero nos vamos a la auscultación. Y en la auscultación, normalmente la onda del líquido que pasa por las carótidas no se debe escuchar nada. Si se escucha y se escucha con alta frecuencia, de manera que produce un ruido perceptible denominado soplo, a eso se llama soplo sistólico carotídeo. Y eso va a traducir una estenosis local de la carótida por una placa aterosclerótica o bien una estenosis aórtica. O sea, estenosis carotidia local o estenosis aórtica. Conforme radiada hacia los vasos del cuello. ¿Se comprendió eso? Sí, doctor. Bueno, ya lo que sigue es la exploración cardiovascular, que empieza con la determinación del choque de la punta, el ver latidos visibles de impulso cardíaco, el ver latidos a nivel del hueco que se produce en la unión de los ángulos de las costillas, etcétera. Todo eso es la semiología cardiovascular
que espero que la veamos aquí en la teoría y luego la podamos ver en la práctica con una práctica como la del último sábado, junto con la auscultación de los soplos. Aquí vamos a detener la clase hoy, porque la dejaríamos inconclusa y pues como ya no hay clases de aquí a que regresemos de vacaciones, pues repasen lo que se ha visto hasta ahorita, porque si no vamos a llegar muy desconectados de la semiología cardiovascular. ¿Tienen alguna duda antes de que desconecte? Yo no, doctor. De mi parte no, doctor. Nada más, no me han pasado todavía las calificaciones de ayer. La impresión general es, ¿se les preguntaron cosas que no se hayan visto en la clase? No, doctor. No, el examen estuvo muy bien. Bueno, esa es la tónica de los exámenes que yo les pongo. No son exámenes, bueno, a mi juicio complejos. De lo que se trata es de que aprendan y de que lo que se les dice aquí, yo no pregunto algo que se supone que no enseñé. Entonces, pues ya nomás nos faltaría un examen parcial, ¿sí? Que es el de cardiovascular. Pero pues la verdad, siento que el curso, a pesar de todas las limitantes de comunicación por esta vía, pues ahí se ha llevado más o menos, ¿sí? Entonces, pues por el día de hoy vamos a parar y pues que acompañen a sus compañeros en el congreso que cuesta tanto trabajo organizar.